Vamos a meditar un poco sobre la palabra de Dios en el libro de Génesis. El libro de Génesis es tan importante. Muchas personas me preguntan cómo se debe estudiar la Biblia. Yo siempre les recomiendo que estudien el libro de Génesis antes de cualquier otro libro. La razón es porque en el libro de Génesis está plasmada toda la visión profética, todo el desarrollo de la experiencia social de la humanidad y su interacción con Dios, todo el plan de Dios de salvación de su Mesías, de nuestra salvación, está plasmada y presentada bellamente en el libro de Génesis, especialmente en los primeros 4 capítulos. En esta oportunidad vamos a leer desde el capítulo 2. Ya he anteriormente presentado enseñanzas sobre esta sección y vamos a comenzar en el capítulo 2 y el verso voy a encender la luz un momento. Sí, vamos a continuar la enseñanza. Este es el día jueves y la fecha es junio 7, 2018. Entonces, en el capítulo 2 del Génesis, recuérdese que las dos historias de la creación se comprenden del capítulo 1 y verso 1 hasta el capítulo 2 y a la mitad del verso 4. Luego de la mitad del verso 4 en adelante comienza la segunda historia de la creación. La razón es porque, la forma en que la Torá, los primeros 4 libros de la Biblia se pusieron juntos, fue porque se encontraron fragmentos y secciones. Por eso es que se le conoce a esos 4 fuentes de información y material como la fuente que es por Elohim, ¿verdad? Que es el primer documento. Luego el segundo documento encontrado se le conoce como la letra Y. J le dice en español, pero en realidad es Y, que equivale a Yahweh, el yahwista, ¿verdad? El elohista, el yahwista, el segundo. El tercero, el sacerdotal, y el cuarto, el deuteronómico. Esas son las 4 fuentes que se utilizaron para reunir y hacer el compendio de la Torá. La Torá se entiende por los primeros 4 libros de la Escritura. El judío ortodoxo trató y ha tratado siempre de introducir el Deuteronomio como parte de la Torá. En realidad el Deuteronomio es un documento más reciente que se escribió en los tiempos de Josías, el rey, por Nehemías y Esdras. Eso fue orden del rey Josías, y él les indicó que escribieran una síntesis de los libros de Moisés, y ellos escribieron esa síntesis que se conocerá como el Deuteronomio, y luego lo escondieron ahí en el templo, ¿verdad? Una de las personas que limpiaban el templo lo encontró y, sorprendido, se lo llevó a su jefe. Se lo llevó al rey para que pudieran ellos determinar de qué se trataba, y desde luego el rey que lo había mandado a escribir, ¿verdad?, le llamó a Nehemías y a Esdras para que lo autenticaran, imagínese usted. Y en realidad fue un engaño, ¿verdad?, un engaño. Y ahí nació realmente el judaísmo ortodoxo. Ahí nació. Entonces, si usted ve en el libro de Segunda de Reyes,
va a encontrar usted esa historia que le estoy relatando. Es admirable y sorprendente para mí como muchas personas, muchos cristianos, defienden cosas que no conocen, ¿verdad? He recibido mucho argumento negativo acerca de mi estatuto sobre el Deuteronomio como no siendo parte de la Torá, y gente que ni siquiera se toma el tiempo para leer la escritura. Esto que le digo está escrito en el capítulo 22 de Segunda Reyes, y véalo cuando tenga tiempo, no ahorita porque vamos a ver otras cosas. Dice hallazgo del libro de la ley. Y él dice la fecha y todo y cómo fue que escribieron el libro, y lo dejaron ahí tirado por un lado. Al fin lo encontraron, y lo peor de todo es que Josías vino y se paró frente a la columna del templo y llamó a todos los habitantes de Jerusalén, especialmente los de la tribu de Judá, ¿verdad? Y los hizo jurar, imagínense usted, los hizo jurar que iban a acatar los estatutos, las leyes y todo eso del libro de la ley que había sido encontrado, imagínense. Y así fue como ellos forzaron la introducción del Deuteronomio, el Devarim, que solo el título, ¿verdad?, es una afrenta contra la palabra, porque Dabar es la palabra de Dios, ¿verdad? En fin, así fue como apareció el Deuteronomio. Con el Deuteronomio se formó lo que se conoce ahora como el Pentateuco, que son 5, ¿verdad?, de Penta. Entonces, la Torá son 4. Y está hermosamente explicado, ¿verdad?, en la palabra, cuando le dice en la escritura que ahí había, y eso está en el capítulo 1, ¿verdad? En capítulo 1, en el verso, déjeme ver, permítame, capítulo 2 en el que estamos, en el verso del 4 en adelante, la segunda historia, ¿verdad? Y en el 7, a ver, déjeme buscar esa parte, hermana, pero sí, en el 10, y dice, y salía de Edén. Edén es una palabra que quiere decir placentero, ¿verdad?, agradable. Un río, dice, salía de Edén para regar el huerto, y de ahí se repartía ¿en qué? En 4 brazos. Y eran los nombres de cada brazo del río. Eso es la implicación, por implicación, los 4 libros de la Torá. Y el río, la fuente de inspiración de Yahweh, el Señor. Jehová, como le dicen algunos, ¿verdad?, incorrectamente, Yahweh. Entonces, el Pentateuco sí ya son 5 libros, y ya está el Deuteronomio. Bien, entonces vamos a comenzar a leer, y el tiempo se va rápido, ¿verdad? Es así la palabra de Dios. Cuando hay conocimiento hay tantas cosas que hablar y que decir. Llevamos 8 minutos y 25 segundos. Voy a tratar de utilizar media hora para cada estudio. Bien, entonces en el capítulo 2, ya desde el verso 4 en adelante, cuando empieza a hablar de la segunda historia de la creación, vamos a comenzar en el verso número 15. Y dice, tomó pues Yahweh Elohim, que traducido ahí en muchas versiones es Jehová Dios, ¿verdad? Es totalmente incorrecto. Un día voy a hacer enseñanza sobre la palabra Jehová y Dios, ¿verdad? Entonces, Yahweh Elohim, así, usted siempre que vea la palabra Jehová ahí, diga en su mente o dígalo Yahweh. Ese es el nombre en hebreo real, perfecto, que se presenta en Génesis capítulo 3, verso del 15 al 17. Ese es el nombre propio de Dios, no un título. Elohim, que fue traducido como Dios, es un título y puede ser utilizado no solo para el Señor, sino para una persona con conexiones divinas, ¿verdad? Un agorero, un maestro, ¿cómo le llama? Un chamán, ¿verdad? Que sería ahora. Sí, es un título nada más. Sin embargo, en la escritura, se utiliza para referirse a Dios. Yahweh Elohim. Hay diferencia entre esos dos. Lo explicaremos en otra oportunidad. Entonces Yahweh Elohim, dice, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. 2 cosas aquí. Toma en cuenta, el primero
plantó, ¿verdad? Plantó el jardín. Él a sus hijos no los manda a una misión sin proveerles los recursos, las herramientas y la audiencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces tomó, primero plantó el huerto y sus árboles y todo lo demás. Eso lo ve usted en los primeros versos del capítulo 2. Pero luego que ya está todo listo, ¿verdad? Preparado para tener ese entorno que fuera autoproductivo, autosuficiente, con el trabajo de Adán. Ya puso Adán, trajo, dice entonces, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que Adán no estaba de gratis, ¿verdad? Él labraba y guardaba, o sea, cuidaba aquel lugar hermoso en Edén. El huerto no se llamaba Edén. Edén se llama toda esa zona, ¿verdad? Pero en realidad el Edén era todo el sector ahí entre ese delta del Tigris y el Éufrates. Se cree que por ahí está ese lugar. Entonces mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, se le ordenó, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Él da un mandato específico a Adán, imagínense, todo en el huerto, aquel estaba a disposición de Adán, podía tomarlo y disfrutarlo, solamente uno, ¿verdad? Un árbol que era del conocimiento de la ciencia, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, en esta hermosa historia, fue hecho inocente, él no conocía el pecado. Voy a apagar un radio, lo puse porque me gustaba la música, pero ya empezaron los comerciales. Permítame un momento. Entonces, él tenía acceso y permiso del Señor para comer de todo. Imagínense, qué hermoso eso, ¿verdad? Adán fue creado en inocencia, él no conocía la malicia. La inocencia descrita correctamente es la ausencia de toda malicia en un corazón, en una persona, y se experimenta en la niñez, hasta un momento específico en el cual el niño despierta a la malicia y a la codicia, y eso se le conoce como la complexión de las 3 etapas de desarrollo ético y moral en una criatura, que se inicia a los 8 años y 7, 8 años y completa a los 12 años de edad. En realidad, yo creo que, y se lo dije un día a uno, una vez en un simposio, a un colega, un psicólogo, ¿verdad? Le dije, se deben de escribir nuevos libros de psicología después del descubrimiento de Internet, porque Internet abrió el camino, abrió la oportunidad de información sin límites, desafortunadamente a toda edad, ¿verdad? Es muy rara la persona que puede en realidad mantener una mecánica, una estructura de control absoluto sobre lo que los jóvenes ven hoy en día. Es casi imposible. Y hace pocos días una señora me llamaba en mi trabajo. Yo trabajo en soporte técnico, en asuntos de computadoras, internet, televisión por cable y teléfonos digitales. Y esta persona me llamaba y me decía, quiero saber si me puede poner algo en el módem, en el aparato que recibe internet, para que yo pueda determinar a qué horas mis hijos pueden entrar a ver y a qué horas no. Lamentablemente no hay en este momento en esa compañía, ¿verdad? Nos hacen otras, no existe ese tipo de herramienta. Yo le hice otras sugerencias que igual ayudarían a mantener esa tónica de conducta. Pero en fin, yo le decía a un colega, se deben escribir de nuevo libros de psicología después del descubrimiento de Internet, porque
en una de las cosas que yo he visto, he observado, los niños despiertan mucho más antes a la malicia que antes, debido a que tienen acceso a tecnología. Usted ve en noticias y en información por ahí, niños de 3, 4 años ya pueden operar un celular, ¿verdad? Y pueden jugar ahí. Y niños que pueden ya abrir los canales de información en Internet. En fin, la inocencia se pierde a una edad mucho más temprana que lo que se consideraba antes, ¿verdad? De los 40 para los 90. Pero en fin, ahora en día los niños descubren cosas no pertenecientes ni pertinentes a su edad a mucho más antes que lo que sucedía antes. Entonces Adán estaba allí, ¿verdad? Y le dijo, no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y hoy en día, pues los niños comen de ese árbol, ¿verdad? Mucho antes del tiempo que debería de suceder. Adán estaba limitado solamente por ese árbol, porque ciertamente morirás. Y la palabra ahí, mut, o muerte, no se deberá interpretar literalmente, porque habla de una muerte, es la muerte moral, ¿verdad? La muerte moral al descubrir que la malicia, ¿ok? Eso está en el 17. Vamos al 18. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy importante notar en el capítulo 18 que la ayuda idónea, esa palabra idóneo, quiere decir una ayuda perfecta, un complemento exacto a la medida de la necesidad del varón. La ayuda idónea es aquella mujer que no argumenta innecesariamente, no critica negativamente, sino más bien aporta de una manera respetuosa y con amor aquellos componentes que al hombre tal vez se le escapen por su naturaleza de varón. Los cerebros de los hombres y las mujeres están hechos de diferente forma y las mujeres pueden observar cosas que nosotros no podemos. Sus detalles de observación y acción son muy diferentes a los de un varón. Esto debido a la forma en que los químicos interaccionan en el cerebro, en la sangre, y el varón pues tiene otras prioridades, otras perspectivas. Entonces, si necesitaba una ayuda idónea es porque él no era completo en sí, ¿verdad? Necesitamos a una mujer que con su diferente carácter y sus ideas, su aporte femenino, pueda darnos esa perspectiva, esa visión que nosotros no podemos tener por limitaciones naturales. Entonces, ayuda idónea es perfectamente eso, la ayuda perfecta, la ayuda que viene a complementar, ¿verdad? No a destruir un plan, no a complementarlo. Amén. La mujer siempre aportando con el respeto debido en el orden, en el hogar que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué sucede entonces, verdad? Esa ayuda idónea fue buscada. Y dice que el Señor hizo, le voy a hacer su ayuda, no la tiene. El 19, Yahweh Elohim formó pues de la tierra, fíjese pues, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En esta historia de la creación, ¿verdad?, judía, le da el crédito a Adán por el nombre, ¿verdad?, a todas las especies, ¿verdad? Después se han descubierto otras especies más, ¿verdad?, por supuesto, y tienen nombres científicos, unos nombres tan largos como 1 metro de largo, ¿verdad? Pero bien, entiéndase que habla del principio de las especies fundamentales de toda la rama y estructura animal. Bien, 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no salió la ayuda idónea para él. Fíjese pues, vinieron todas las bestias y las aves y todo el ganado, pero ninguno de ellos tenía la capacidad, las características, los requisitos, las virtudes, los valores para poder aportar lo necesario y convertirse en la ayuda idónea para él. Habían burritos para cargar la leña, habían bueyes para arar el campo y había todo tipo de bestias y animales, pero eran solamente herramientas para trabajar, ¿verdad? No eran ayuda idónea, porque pues
no podían interactuar con él en el lenguaje humano. Bien, 21. Como nos ayuda idónea para él en el 20, ¿verdad? El 21 dice que Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El verso 21 que acabamos de leer es una enseñanza absolutamente necesaria a comprender por aquellas personas, aquellos varones especialmente, que están en busca de una ayuda idónea, ¿verdad? En realidad, la palabra dice que lo hizo caer en un sueño profundo. En otras palabras, Adán tuvo que dormir, tuvo que estar inconsciente y ajeno a toda capacidad de elección y decisión. ¿Para qué? Para que Dios, el Señor, Yahweh Elohim, pudiera elegir en una manera perfecta a la mujer perfecta, a la ayuda idónea. Cuando el hombre decide, usando sus propios instintos, siempre va a ver las cosas superficiales y las características que la moda o internet, ¿verdad? O la cultura en la que vive considera como los atributos perfectos para una mujer perfecta. Sin embargo, hay valores internos que valen mucho más para un varón, deberían valer mucho más para un varón que sencillamente una apariencia, porque lo que es exterior se acaba, ¿verdad? Entonces lo que hizo el Señor fue darnos una enseñanza. Déjele ese momento de decisión a Él y no decida usted. Por eso le hizo caer en un sueño. Son 22 minutos ahora mismo, 8 minutos más para la primera sección. Entonces, durante él dormía, y fíjese usted qué interesante en el 21. Después que durmió, dice que mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y luego en el 22, ¿verdad? Dice, y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Bien, en el templo, hermanos, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, en el templo, y ancianos y ancianas, ¿verdad? Respetuosamente, en el templo había unas recámaras, unas cámaras, ¿verdad? Unas habitaciones, unos recintos, digámoslo mejor de esa manera, que estaban a los lados del templo, ¿verdad? A lo largo, y a eso se les conocía como las costillas del templo. En esos recintos se reunían las mujeres, ¿verdad? Las mujeres se reunían allí, en esos lugares, en las costillas del templo, el templo, ¿verdad? Significando Adán. Ahora usted va entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? No tiene por qué ir a buscar usted fuera de la casa de Dios a una ayuda idónea. El Señor le presenta en este momento, ahí en ese lugar, el lugar donde va a encontrar a la mujer idónea, a la mujer que Dios tiene para usted, en las costillas del templo, en la congregación de los santos, en su iglesia, en cualquier congregación donde se manifieste y se predique la salvación en el Señor Jesucristo y la redención de nuestras almas. Ahí está la mujer perfecta, ¿ok? No es en otro lado. Por eso él toma una de las costillas. Y lo hermoso es que no solo toma la mujer, ¿verdad? Sino que toma una de las costillas. O sea, el Señor dice, y la trajo a Adán, dice en el siguiente verso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué ocurre? No solamente trae la mujer, sino la mujer viene con la bendición, con la abundancia, la prosperidad, todas aquellas cosas que le rodean como individuo allá también, y vienen a complementar su riqueza espiritual, moral y material, si así se quiere hablar también. Esa es la enseñanza. No tiene por qué buscar mujer fuera de la casa de Dios. Ahí el Señor tiene su mujer idónea, su mujer perfecta, la amada, que la ha preparado para usted. Entonces dice que de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre es una mujer y la trajo al hombre. Se la trajo a él, ¿verdad? El Señor es hermoso y nos ama tanto que Él nos evita trabajo, ¿verdad? Él sabe cómo son las cosas. Si usted espera paciente en Él le va a encontrar esa ayuda perfecta en las costillas del templo, amén, y la va a traer a su vida. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hueso de mis huesos y carne de mi carne es una expresión en hebreo que implica el sublime entendimiento
cuando alguien está unido, cuando dos personas están unidas en una fusión de amor, de entendimiento, de gozo, de respeto mutuo, de reverencia, ¿verdad? Cuando Dios pone un varón en su casa y le da el conocimiento para enseñar la palabra, para enseñar a su esposa a que debe humildemente y en humildad, en obediencia, en reverencia, en respeto, en sujeción, escucharlo y aprender de ese varón que Dios tiene en su casa. Amén. Ese varón que Dios tiene allí, varón de Dios. Ahora, no estoy hablando de varones que no viven conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero en fin, hueso de mi huesos y carne de mi carne. Fue San Pablo quien explicó de una manera más abierta en sus cartas, ¿verdad?, acerca de las analogías del matrimonio, etcétera, cuando dice, ¿verdad?, que a su mujer, usted, a su esposa o su mujer, ¿verdad?, la tiene que amar como a sí mismo. Ese es exactamente el concepto de la expresión hebrea, hueso de mis huesos y carne de mi carne. San Pablo, un judío, un hebreo de hebreos, ¿verdad?, él conocía exactamente el significado de esa expresión. O sea que él lo que hizo fue tomar el ejemplo, ¿verdad?, de Génesis capítulo 2 y en el verso 23 para explicar lo importante de la unión, el respeto, la unidad familiar en el concepto del matrimonio. El 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Toma en cuenta que ahí no dice abandonará, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En otras palabras, dejará de depender de su padre y de su madre y se emancipará y comenzará a establecer su propio núcleo familiar autosuficiente. No abandonarlo. La palabra que dice no dice y abandonará el hombre. También implica que como hijo de Dios, usted aunque se vaya, aunque se case, siga pendiente de sus padres que le dieron la vida, ¿verdad? Yo admiro mucho a mi señora, Verónica Zum. Ella es una mujer que tiene ese concepto tan claro, ¿verdad? Y yo la admiro mucho porque ella honra a sus padres de una manera muy especial, ¿verdad? Ella realmente quizás, yo creo fuertemente que entiende y practica realmente lo que dice en Éxodo 20, ¿verdad? Lo ha traducido, honra a tu padre y a tu madre, pero ahí no dice así, ¿verdad? Ahí dice, kabod es la palabra que usa ahí, kabod, abija, vaed y merja. Esa expresión, hermano, quiere decir glorificarás, no como a un Dios, no, sino para glorificar. Le quiere dar a usted la idea de que usted aún va a tomar la responsabilidad por los errores y las deudas que sus padres pueden adquirir, lo va a tomar sobre usted mismo, va a tomar el vituperio que tal vez ellos merezcan por algún error y usted lo va a llevar porque esos son sus padres. Ese es realmente el significado de la palabra glorificar, ¿verdad? No adorar. Adorar es otra cosa. Se glorificarás. Y ella tiene ese concepto bien claro, la admiro mucho. Yo me siento hasta mal, ¿verdad? Cuando veo cómo ella es con sus padres, me siento un poco incómodo porque yo soy un poco muy independiente, muy alejado y no que no ame a mis padres, pero sencillamente mi carácter es así. Desde pequeñito yo me moví de mi hogar y me fui lejos a otro país, ¿verdad? Y hice mi vida, emancipé mi vida y Dios me ha ayudado y aquí estoy y me desarrollé en las ciencias y también en la palabra. Y aquí estoy bendiciéndolos a ustedes con estos comentarios. Pero en fin, sí, eso quiere decir, dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer. O sea que la idea no es que lo abandone y tampoco, ¿verdad? Pero es que usted continúe viviendo con ellos y que ellos sean ahora, todavía no son responsables de su hogar, sino que también hay que mantener al hijo y a la nuera y a los hijos que vienen, ¿verdad? No, fíjese que en el concepto judío esto es bien claro. Quiero ver la hora, perdóneme. Son las... A ver. Ay, unos segundos más. Bien, voy a concluir. Fíjese, el judío no se casa antes de los 30 años de edad. ¿Ok? Para casarse un judío tiene que tener estos tres requisitos. Número 1, 30 años cumplidos. Número 2,
tiene que tener su casa propia, ¿ok? Y número 3, un ahorro de 5 años de presupuesto familiar, ¿ok? O sea que eso es muy importante. Un varón, ¿verdad? Que quiere casarse de muy joven comienza a ahorrar y a encargarse de su emancipación para poder casarse. En cambio aquí pues en nuestra cultura somos un poco desordenados, ¿verdad? Y lo primero que usted ve es jóvenes teniendo hijos, ¿verdad? Niños teniendo niños, les digo yo, ¿verdad? Se comprometen a cosas que no deben sin tener la estructura básica de sustento, ¿verdad? Esa estructura de un núcleo familiar autosuficiente económicamente. Y en realidad eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Dejar al hombre a su padre y a su madre, sino a su mujer, y serán una sola carne. Y ahora 25, para concluir, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían vergüenza, porque eran inocentes. ¿Ok? El próximo segmento va a ser el capítulo 3, la pérdida de la inocencia. Bendiciones, gracias Señor por este momento especial, por tu palabra tan hermosa, tan vívida, tan profunda y tan clara. Y especialmente por quienes escuchan estos mensajes y llenan su corazón del conocimiento de tu palabra, que sean no solamente buenos oidores, sino hacedores de tu palabra, y que en su momento, si esa es la misión y la función, puedan compartir con otros. También aquellos líderes que escuchan estas enseñanzas, gracias por tenerlos allí, que puedan compartir la palabra sin mancilla, que no le agreguen más. La palabra presentada aquí es completa. La palabra que he presentado es completa, no tiene nada más que agregarle.